Hace varios años ocurrió uno de los casos más perturbadores y siniestros de México, pero no solo eso, sino que al principio ocurrió algo misterioso que hizo que el gobierno mexicano tuviera que intervenir. Ahora, cuando descubrieron lo que ocurrió, se dieron cuenta que esto era mucho más oscuro de lo que pensaban, y una de las mujeres involucrada en esto se convertiría en la más aterradora de México. La Sierra Madre Oriental es esta cadena montañosa que atraviesa desde Veracruz y va por varios estados hasta llegar a Monterrey y la frontera con Estados Unidos. En este último tramo existen una serie de cuevas y pueblos muy pequeños, con casi nada de pobladores. Todo esto está aislado de las ciudades, por lo que la gente que vive aquí únicamente se dedica a la agricultura y en su mayoría son analfabetas. Bien, durante la noche de mayo de este año, Sebastián Guerrero, un adolescente de 14 años que vivía en uno de estos pueblos, sale a caminar. En los próximos minutos llega a las faldas de las montañas y explora lo que hay aquí. Casi por una hora se mete en todas las cuevas, intentando encontrar alguna curiosidad, o solo para pasar el rato. Ahora, esta no era la primera vez que Sebastián hacía una de estas exploraciones, sino que por lo menos una vez al mes dedicaba parte de su tiempo a explorar los alrededores de su pueblo y las montañas. Eran todas estas secciones de cuevas lo que le causaba intriga, y para que nos demos una idea de estas cuevas, estas abarcan decenas de kilómetros por debajo de las montañas. Cada una varía en tamaño, y si te adentras demasiado en ellas quizás podrías perderte y no regresar. Pero en el caso de Sebastián caminaba montaña arriba sin ninguna luz que lo ayudara a ver el camino. Solo se guiaba con el cielo y apenas unos destellos a varios cientos de metros que pertenecían a su pueblo. El chico camina y camina, cuando se da cuenta de algo. A su derecha, y quizás a unos 100 metros de él, ve el resplandor de una luz. Esta apenas era visible, pero en un instante llamó su atención. Sebastián camina entre el paisaje oscuro. Poco a poco se acerca a la entrada de la cueva iluminada. Mientras lo hace, piensa que esta es la primera vez que ve algo así. Es decir, a pesar de explorar tanto, jamás había visto a alguien por este lugar. Nadie entraba a estas cuevas, y menos de noche. Sebastián está a unos 20 metros de la entrada. Aquí comienza a escuchar unos sonidos. Son como risas y gritos. Estos provienen del interior de la cueva. Quizás alguien esté en una fiesta, o celebrando algo, piensa Sebastián. Pero el chico está intrigado. No tiene idea de lo que ocurre al interior. Segundos después está solo a unos metros de entrar. Y aquí sucede algo. Sebastián se da cuenta de que los gritos no parecen ser de felicidad, sino que más bien quien grita parece estar sufriendo o teniendo un ataque de pánico. Sebastián no sabe qué hacer. Quiere saber qué hay dentro de la cueva, pero al mismo tiempo sabe que debe de tener precaución. Así que el chico camina con cuidado y sin hacer ruido. Se acerca un poco más, y también comienza a escuchar lo que parecen ser murmullos y cantos de varias personas. Podemos imaginar que Sebastián estaba nervioso. Aún no podía ver lo que había en la cueva. Pensaba mil cosas diferentes sobre lo que había en el interior. Al llegar a la entrada ve una gran piedra. En este punto se pone aún más nervioso. No sabe si asomar la cabeza. Si alguien lo ve podría ser peligroso. Piensa en regresar a su hogar, pero la curiosidad es tanta que no puede evitarlo. Así que se arma de valor, toma aire y se asoma. Lo que ve al otro lado lo deja paralizado de miedo. Y esto sería una de las historias más oscuras de todo México. Bien, después de ver lo que hay en el interior de la cueva, Sebastián sale corriendo por su vida. Comienza a bajar de la montaña y alejarse lo más rápido que puede. Siente que algo viene corriendo detrás de él. El chico solo quiere regresar a salvo a su casa, pero aquí toma otra decisión. Decide que no irá a su hogar, sino más bien a buscar ayuda de la policía. Así que por casi una hora el chico recorre un total de 15 kilómetros sin parar. Cuando llega a la comisaría más cercana entra muerto de miedo. Los policías se le quedan viendo. El chico se ve pálido, está empapado en sudor y respira intentando recuperarse. Tarda un par de minutos, pero Sebastián por fin se calma y comienza a contarles lo que acaba de ver en aquella cueva. El chico menciona haber visto vampiros. Al escuchar esto, los policías hacen una cara de asombro y comienzan a burlarse. Era la primera vez que escuchaban esto, así que deciden no hacerle caso al chico. Le dicen que eso no es verdad y que por favor intente calmarse, pero Sebastián sigue insistiendo en que eso es lo que acaba de ver. Durante casi 10 minutos repite lo mismo, pero los oficiales solo lo ignoran. Le dicen que no invente cosas, y que si escuchan algo creíble sobre aquella cueva entonces lo investigarán. Minutos después se suben al auto y llevan a Sebastián a su hogar. Durante el trayecto el chico le suplica que por favor vayan e investiguen lo que pasa en ese sitio. Está frustrado de que no lo escuchen, pero de nuevo los oficiales solo se burlan. Así pasan varios minutos y la misma escena se repite. El chico insiste en que vayan a la cueva, los oficiales se niegan, y le afirman que nada de lo que vio es real. Al final de todo, los oficiales llegan al pueblo donde vive Sebastián, lo dejan y desaparecen en la carretera.
El chico va a la cama y la noche transcurre. Al amanecer no olvidaba lo que había visto, así que de nuevo corre varios kilómetros, llega a la misma estación y entra rogándoles a los oficiales que vayan y vean lo terrible que se esconde en aquella cueva. Bien, Luis Martínez, uno de los oficiales, se harta del chico, así que solo para calmarlo y hacer que no regrese decide acompañarlo a la cueva. Minutos después, Luis y Sebastián salen de la comisaría, se suben a una patrulla y recorren el camino hacia la cueva. Varias horas pasan. Los policías se habían olvidado de este chico y el asunto de la cueva, pero de pronto uno de ellos pregunta por Luis. En ese momento sus compañeros reaccionan sorprendidos y recuerdan que hace ya varias horas salió con aquel chico para investigar aquella cueva. Otro detalle es que Luis no se había comunicado por radio, algo que era muy extraño. Ahora, si nos ponemos en el lugar de la policía, podemos imaginar que esto era muy raro. Quizás en el pueblo había uno que otro problema, pero estos eran simples de resolver. Digamos que estaban acostumbrados a cosas simples del día a día, y al ser comunidades tan pequeñas no había muchos policías, pero aquí comienza lo raro. Uno de estos oficiales intenta comunicarse con él durante varios minutos, pero Luis no responde a la radio. En la comisaría no entendían lo que estaba pasando. Quizás se quedó sin baterías, quizás se alejó demasiado, o tal vez hubo un accidente, pensaban los oficiales. Sin embargo, a pesar de lo extraño que era esto, los oficiales deciden esperar un par de horas más para ver si Luis se reporta. Más y más horas pasan, y ahora es de noche. Luis sigue sin aparecer. En la comisaría los oficiales están preocupados. Le intentan llamar varias veces más, pero no logra nada. Poco tiempo después, varios oficiales salen apresurados de la comisaría y se dirigen al pueblo donde vive Sebastián. Piensan que una vez que den con este chico podrán preguntarle sobre su compañero, así que al llegar al pueblo encuentran a la familia de Sebastián, pero estos dicen que no ha regresado. Cuando escuchan esto, los compañeros de Luis se ponen aún más nerviosos. No había señales de él o Sebastián, llevaban todo el día desaparecidos. Los oficiales no tenían el suficiente personal para hacer la búsqueda, es decir, sabían que era una emergencia, pero buscar a Luis y Sebastián les tomaría semanas debido al poco personal de la comisaría. Su única opción en este punto es llamar al ejército mexicano. Cuando se comunican con ellos, explican que uno de sus compañeros junto con un adolescente desaparecieron. Ahora, el ejército escucha esto, y unas horas después llega una unidad militar para apoyar con la búsqueda. Tardan un poco mientras exploran los alrededores, pero pueden dar con la cueva de la que tanto hablaba Sebastián. Los militares y oficiales sienten una sensación rara, pero avanzan a la cueva y cruzan por la entrada. Lo que ven al otro lado es horrible. Ahora, para entender lo que hay en el interior de la cueva debemos regresar un poco. 6 meses atrás, en diciembre de 1962, dos hermanos conocidos como Santos y Cayetano Hernández llegan a uno de estos pueblos debajo de las montañas. Solo que hay un detalle. Estos hermanos no eran la clase de personas que fueran honestas o que ayudaran a las personas. De hecho, eran unos estafadores y ladrones. En cada oportunidad que tenían se aprovechaban de las personas. Su estilo de vida era ir de pueblo en pueblo, encontrar a una o dos personas vulnerables, ganarse su confianza y robarles su dinero o pertenencias. Después de esto, los hermanos huían a otro pueblo, y el ciclo se repetía. Para este punto, los hermanos Hernández habían estafado en varios pueblos de diferentes estados de México, pero aquí tuvieron una idea brillante. Los hermanos estaban hartos de estafar a solo una o dos personas. Querían realizar una gran hazaña, una que por fin acabaría con sus problemas económicos. Así que deciden que deben hacer el robo más grande de sus vidas, y lo que se les ocurre es estafar a un pueblo entero. Su plan era el siguiente: debían encontrar un pueblo que fuera pequeño, aislado, y donde la mayoría de la población fuera analfabeta. Una vez que hicieran esto, debían convencer a los pobladores de que eran profetas de un dios inca. Entonces, los hermanos Hernández viajan durante semanas buscando un objetivo, hasta que por fin encuentran un pueblo que cumplía todas estas características. Este pueblo era Yerbabuena, ubicado entre Monterrey y San Luis Potosí. Yerbabuena era esta comunidad marginada de poco más de 50 habitantes, todos sumidos en pobreza extrema y en su mayoría analfabetas. Al llegar, los hermanos montan un espectáculo dramático. No tardan en anunciarse como profetas y sacerdotes de dioses incas exiliados. Pero la parte más irónica de esto es que los hermanos Hernández eran tan ignorantes que no tenían idea de quiénes eran los incas. No sabían nada acerca de su mitología, y mucho menos sabían que esta cultura pertenece a Perú. Pero aún así, y debido a la ignorancia de la comunidad de Yerbabuena, los habitantes creen en todo lo que les dicen. A los pocos días, los hermanos seleccionan a algunos pobladores y forman una secta. En esta secta se les enseñó a predicar la palabra de estos falsos sacerdotes. La secta pedía tributos monetarios y sexuales.
En pocos días se habían formado todo un culto, y los hermanos Hernández habían pasado de ser simples ladrones a esclavistas. Lo que hicieron los hermanos Hernández fue cambiar el ambiente en el pueblo. Quizás al principio la gente estaba algo nerviosa o impactada por todo lo que decían estos profetas, pero con el paso de los días los pobladores se fueron entusiasmando, y tal vez pensaban que Yerbabuena se convertiría en uno de los pueblos más ricos de todo México. Cayetano y Santos aseguraban a los pobladores que los dioses incas pronto se aparecerían y que les revelarían la ubicación de tesoros escondidos en las cuevas de las montañas. Todo esto a cambio de adoración y tributos. También decían que los dioses incas pronto llegarían a reclamar su antiguo reino y que se desharían de aquellos que dudaran de su llegada. Durante las próximas semanas esto se repetía. Los hermanos lanzaban este tipo de amenazas y chantajes. La gente del pueblo les creía y les daban lo poco que tenían. Pero luego de esto comenzaron a realizar ceremonias en una de las cuevas cercanas al pueblo. Por un par de meses el plan de los hermanos había funcionado, pero un día algunos habitantes comenzaron a sentirse impacientes. Se sentían inquietos con estos profetas, empezaban a dudar de ellos, y parecía que no estaban ayudando al pueblo a enriquecerse, sino todo lo contrario. Más bien era como si estos hermanos maltrataran a los pobladores y se estaban beneficiando de ello. Los Hernández no tardaron en darse cuenta de esto. Sentían como algunas personas hablaban a sus espaldas. Por un momento pensaron que era tiempo de huir del pueblo, pero en vez de esto tuvieron otra idea. En los próximos días los hermanos salen de Yerbabuena y se dirigen a Monterrey. Aquí encuentran a una chica llamada Magdalena Solís. No tardaron en contarle sobre la estafa que estaban haciendo en Yerbabuena. Le explican que se estaban haciendo pasar por unos profetas de dioses incas y que pedían tributos monetarios. Incluso le mencionan que los habitantes se estaban dando cuenta de que todo era una farsa. Así que le ruegan a Magdalena que los ayude a fingir un nuevo tipo de estafa. Necesitaban a esta chica. Ahora, Magdalena al principio rechazaba la propuesta, pero mientras más le explicaban el plan la fueron convenciendo, hasta que al final aceptó ir con ellos a Yerbabuena. El nuevo plan de estos ladrones sería hacer pasar a Magdalena por una diosa inca. Al llegar al pueblo no anunciarían nada, solo montarían una escena en la cual Magdalena aparecería de manera sorprendente, y así los habitantes se darían cuenta de que todo era verdad. Magdalena no sabía si esto funcionaría, pero decidió intentarlo de todas maneras y ayudarlos con esta estafa. Su única condición era que debían llevar a su hermano Eliezer junto con ella. Así que horas después Cayetano, Santos, Magdalena y Eliezer regresan a Yerbabuena. Al llegar los hermanos llevan a Magdalena escondidas a la cueva, la ponen en una de las secciones traseras, la cual estaba cubierta por rocas, y le ponen una vestimenta extraña para parecer diosa. Una vez que dejan todo listo, los hermanos regresan al pueblo. Reúnen a todos y les dicen que los sigan hacia la cueva. Les mencionan que habrá una ceremonia especial. Los aldeanos iban escépticos siguiendo a Cayetano y Santos, pero una vez dentro de la cueva el show comienza. Primero montaron una especie de ceremonia sin sentido, en la cual pedían que los dioses incas se manifestaran. Luego de esto los hermanos hicieron algunos trucos de magia. El último de estos consistía en crear una cortina de humo. Así que una vez que tienen la cortina de humo lista, en secreto le hacen una señal a Magdalena, que estaba escondida en la parte trasera de la cueva. Esta es su señal, así que salta y a través del humo se presenta por primera vez. Se declara ante los pobladores como una diosa inca reencarnada, y pronto los amenaza de muerte si no la obedecen. Otra cosa que ocurrió durante esta escena montada es que al no saber nada de la cultura inca y la ignorancia de estos 4 estafadores comenzaron a mezclar cosas de la cultura azteca e inca. Por ejemplo, durante el ritual Magdalena juraba que ella era la diosa reencarnada llamada Coatlicue, la diosa azteca de la fertilidad. Pero minutos después y al haber toda esta confusión, los hermanos tuvieron que decir que esta era una diosa inca y azteca. Otra cosa que sucedió aquí es que Magdalena comenzaba a agarrar esclavos. No puedo decir muy bien qué hacían con ellos porque si no me quitan el video, pero todas estas víctimas de Magdalena comenzaron a ser más jóvenes, al punto que llegaron a usar adolescentes. Y como si esto no fuera suficiente, Magdalena comenzó a usar sustancias. Estas le alteraban el ánimo y a veces hacía que se imaginara cosas que no eran. Un ejemplo de estos casos ocurrió tiempo después. Al ver todo este espectáculo y la actuación de Magdalena, los lugareños volvieron a creer en todo sin dudar. Pensaban que Magdalena era una diosa inca y Cayetano y Santos unos verdaderos profetas. El plan había funcionado, era tal y como lo imaginaban. Ahora, en este punto tanto Magdalena como los hermanos Hernández tenían el control absoluto del pueblo. Pero lo que Cayetano y Santos no tomaron en cuenta fue algo que haría Magdalena. La chica era consciente de que lo que hacía era una farsa. Sabía que nada de esto era real y que le mentía a todo un pueblo. Pero resulta que al momento de saltar a través del humo y montar toda esta escena donde se anunciaba como una diosa reencarnada, notó como todo el pueblo la aclamaba y la alababan.
Al ver todas estas expresiones de felicidad y sorpresa en cara de los habitantes, sintió algo extraño en su interior. Se sentía con todo el poder del mundo, y debido a que desde pequeña había sido maltratada, nunca hubo nadie que le hiciera caso. Pero en otras palabras, ese sentimiento de soledad y desesperación habían sido reemplazados por los gritos y reverencias que le hacían los pobladores de Hierbabuena. Esto hizo que Magdalena en verdad creyera su propia mentira. Es decir, ahora pensaba ser una auténtica diosa reencarnada, y no cualquier diosa, sino una violenta, cruel y aterradora. Y aquí es donde la historia se pone peor. En los primeros días que Magdalena se da una vuelta por el pueblo, amenaza a todos los que se le cruzan enfrente. Esta maltrataba a todos los habitantes. En apenas un par de días había asumido el control total del pueblo. Los hermanos Hernández se sorprendieron al ver que las personas de Hierbabuena ya no les hacían caso. Ahora su más grande temor era desobedecer las nuevas reglas y órdenes impuestas por la diosa Inca. El plan de Santos y Cayetano había dado un giro inesperado. Aún así no se desanimaron. Pensaban que si podían controlar a Magdalena, entonces aún mantendrían el control del pueblo. Lo único que debían hacer era mantener una buena relación con Eliezer y su hermana. Las semanas avanzan. Los habitantes de Hierbabuena sufren todo tipo de abusos. Cada día que pasaba, los delirios de Magdalena eran peores. Una de sus ideas más siniestras fue que al ser una diosa inca, su única forma de sobrevivir sería bebiendo sangre. Aquí fue cuando le ordenó a los pobladores que le dieran tributos de sangre. Así que al escuchar esto, el pueblo entero cayó en pánico. Las personas de Hierbabuena sacrificaban animales de su granja, incluso sus propias mascotas. Todo esto para satisfacer a Magdalena. Y estos rituales continuaron por varias semanas. Durante este tiempo, las personas de Hierbabuena no solo habían quedado en la miseria, sino que ahora eran esclavos de Magdalena y vivían con temor de sus castigos. Hubo un momento durante abril en el que 2 de los habitantes deciden que los abusos de Magdalena son suficientes. Estos dudaban de que Magdalena en verdad fuera una diosa y que los hermanos Hernández fueran profetas, así que, sin poder hacer nada, piensan en escapar y abandonar el lugar donde crecieron para siempre. Durante un par de noches planearon su escape, pero alguien del pueblo se enteró de esto, le avisó a Magdalena y al escuchar la noticia se puso furiosa. Ordenó a todos en Hierbabuena que subieran para una ceremonia especial. Todos en el pueblo asistieron, incluyendo estas 2 personas que estaban a unas horas de escapar. Durante la ceremonia, Magdalena camina alrededor de los habitantes, pero de pronto se detiene y señala a quienes pensaban huir. Nadie esperaba esto, pero lo siguiente que hizo fue aún peor. Ordenó a todos que no dejaran escapar a estas personas y que las mataran. Los pobladores muertos de miedo se lanzaron sobre estas personas y los lincharon en la cueva. Después de esto, Magdalena ordenó que colgaran estos hombres sobre unos postes de madera en la parte trasera de la cueva. Una vez colgados, Magdalena acercó un cáliz y con ayuda de su cuchillo hizo un corte. Por varios minutos todos veían a Magdalena beber la sangre de estas personas. Al ver todo esto, los integrantes de la secta y el pueblo quedaron impactados, y a partir de este punto las cosas se volverían más aterradoras. Esto debido a los cambios de humor en Magdalena. A veces los pobladores no sabían si esta iba a estar de buen humor o mal humor, pero dependiendo del estado de ánimo de esta supuesta diosa era como se imponían los castigos y la gravedad. Y de hecho aquí hubo otro cambio importante en Magdalena. Más adelante Magdalena decidió que beber la sangre de animales no era suficiente para mantener sus poderes de diosa. Necesitaba algo más poderoso, por lo que su siguiente idea fue empezar a tomar sangre humana. Así que, durante las próximas semanas, Magdalena ordena que todo el pueblo asistiera a la cueva. Al escuchar esto, los pobladores entraban en pánico. Sabían que entrar en aquella cueva significaba que alguien sería sacrificado. No había ningún orden en particular. Magdalena elegía a alguien de manera aleatoria entre la multitud. Ella se pararía frente a ellos, los examinaría uno por uno y elegiría su próximo sacrificio. El ritual era terrible de ver. Quienes eran víctimas de esta chica terminaban colgados en el interior de la cueva, y el terror continuaría así durante varias semanas más, hasta que Magdalena tuvo una idea aún peor. En este punto ya no era la misma. Su locura había escalado a tal punto que comenzó a hacerse a la idea de que la manera en que se hacían sus sacrificios no era pura, y la sangre que obtenía se echaba a perder al hacerlo de esta forma, así que tuvo que idear un nuevo tipo de ritual. Magdalena seleccionaba a algún poblador en una de las ceremonias de la cueva. Luego estos eran colgados, y mientras estaban vivos se les extraía el corazón. Después de esto, Magdalena bebía hasta la última gota, luego su hermano, y al final Cayetano y Santos. Todos los pobladores los veían aterrados, pero avancemos a mayo de 1963. Sebastián Guerrero, quien estaba oculto durante esa noche, se había asomado por aquella piedra y había visto toda esta escena terrorífica. El chico salió corriendo por la policía y al día siguiente regresa con el oficial Luis Martínez. Al llegar al culto de Magdalena los ve, los capturan y son usados para un ritual. Tanto Luis como Sebastián fueron colgados, sus corazones les fueron extraídos
y Magdalena bebería una vez más. Horas después, los compañeros de Luis llegan junto con la unidad militar. Al entrar a Yerbabuena notan que el pueblo parece estar vacío. Todos estaban en aquella cueva preparados con armas. Pasaron unos minutos hasta que el ejército descubrió el escondite de esta secta. Aquí hubo un gran tiroteo, en el cual la mayoría de los aldeanos fallecieron. De igual manera, los hermanos Hernández perdieron la vida, pero después del tiroteo, los soldados y policías entraron en la cueva. Lo que vieron al fondo fue una escena brutal. Lo que veían eran restos humanos colgados en la parte trasera de la cueva. Poco después registraron el pueblo. Aquí encontraron una choza con los restos de Luis y Sebastián. Dentro de esta misma choza, Magdalena y su hermano Eliezer fueron capturados y arrestados. Magdalena fue hallada culpable de solo 2 asesinatos, pero con el paso del tiempo, testigos y habitantes de Yerbabuena que habían formado parte de la secta dijeron que en realidad más de 15 personas murieron en estos rituales. A Magdalena junto con su hermano les pusieron 50 años de prisión, y a los pobladores sobrevivientes les dieron 30 años por ser cómplices. La parte más siniestra de esto es que ninguno de los habitantes de Yerbabuena quiso testificar en contra de Magdalena, a pesar de que las autoridades les ofrecían la libertad si lo hacían. Era más el miedo que le tenían a esta supuesta diosa que a las verdaderas autoridades. No se sabe la fecha exacta, pero Magdalena Solís murió en prisión, y se le conoce como la gran sacerdotisa de la sangre, una de las mujeres más aterradoras de México. Y hablando de cosas aterradoras, en mi segundo canal estamos haciendo el iceberg de México. Si te interesa puedes checarlo. Estamos hablando de conspiraciones, casos aterradores como este y fenómenos paranormales. El link lo puedes encontrar en la descripción. Otra cosa que ocurrió durante esta escena montada es que al no saber nada de la cultura india, la cultura india,